Continuando con la clase de evaluación de pasturas, me presento, soy el ingeniero Mario Steinberg y vamos a dar comienzo a la determinación de la calidad de los forrajes. La composición química del forraje afecta directamente al consumo y a la ganancia animal. Un forraje con mayor digestibilidad va a traer como consecuencia que el animal consuma más alimento y aumente su producción. A medida que la digestibilidad de un forraje disminuye, o sea, su calidad disminuye, generalmente disminuye también los niveles de proteína y aumenta los niveles de fibra. Esto hace que el forraje sea más lento de degradar en el rumen y por ende el consumo es menor y la producción animal también será menor. En el siguiente gráfico se esquematiza cómo es la variación de la digestibilidad y del rendimiento de una especie forrajera a lo largo de su ciclo de crecimiento. Podemos ver que a medida que la planta va creciendo, su digestibilidad disminuye y va aumentando el rendimiento, o sea, la producción de kilogramos de materia seca. El punto donde se cortan las dos curvas es el momento del cultivo en el cual se cosecha la mayor cantidad de materia seca digestible y coincide con el momento óptimo en que se debe hacer pastorear la pastura. Si hacemos un pastoreo pasado este punto, habrá mayor cantidad de materia seca disponible, pero de baja calidad. Ahora bien, si adelantamos el pastoreo respecto a este punto, la disponibilidad será baja, pero con una calidad mayor. En este último caso, no estamos respetando el tiempo de crecimiento necesario de la planta para la acumulación de reservas para el próximo rebrote y como consecuencia se producirá un debilitamiento y pérdidas de plantas. Entonces, al momento de efectuar un pastoreo debemos procurar que los animales cosechen la mayor cantidad de forraje con la mayor calidad posible, evitando afectar el rebrote y persistencia de la pastura. Es decir, debemos hacer una utilización racional del recurso. Ahora, ¿por qué la forrajera pierde calidad a medida que va avanzando su ciclo? Para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta cómo es la variación de la digestibilidad de las hojas y de los tallos, y también debemos observar cómo van variando los porcentajes de hoja y los porcentajes de tallo de la planta a medida que la misma va creciendo. En el siguiente gráfico están representadas las variaciones de digestibilidad de las hojas y de los tallos en las gramíneas y en las leguminosas. Se puede observar que tanto las hojas y los tallos sufren una disminución de los valores de digestibilidad en el tiempo y que las hojas presentan más calidad que los tallos en ambas especies. Ahora bien, si observamos con detenimiento, se aprecia que la pendiente de la recta es menor en las hojas que en los tallos. Esto quiere decir que las hojas mantienen más la calidad. En cambio, los tallos pierden su calidad más rápidamente y en el caso de las gramíneas la pérdida de calidad de los tallos es mayor respecto de las leguminosas. Si a esto le sumamos que a medida que pasa el tiempo la proporción de tallos va aumentando y el de hojas va disminuyendo, tenemos como consecuencia una disminución marcada en la digestibilidad de la pastura hacia el final del ciclo de producción. En general, la disminución de la digestibilidad es mayor en las gramíneas respecto de las leguminosas y esta diferencia es más marcada si la especie es una gramínea tropical, es decir, una C4. A continuación se muestra un ejemplo comparativo de las digestibilidades de hoja y tallos en alfalfa y bromos. Podemos concluir que la digestibilidad de la pastura que ingiere el animal durante el pastoreo dependerá del contenido de hojas y de tallos presentes en la planta. Cuanto mayor sea el porcentaje de hoja respecto de tallos, mayor será la calidad presente en el lote. Resumiendo, a medida que la planta crece, disminuyen los porcentajes de hoja, proteína y minerales, pero aumentan los porcentajes de tallos, fibra y lignina. Esto explica la baja calidad de un cultivo en un estado avanzado de desarrollo. También aumenta el porcentaje de materia seca
hacia el final del ciclo del cultivo. Es importante destacar que conociendo los valores porcentuales de hojas, tallos y materia seca del cultivo nos permite determinar en qué etapa de crecimiento se encuentra el cultivo. Altos porcentajes de hojas y bajos porcentajes de tallos y materia seca nos permite inferir que la planta es joven y es aceptable o esperable que tenga un alto porcentaje de proteína y bajo porcentaje de fibra, es decir, alta digestibilidad. En cambio, bajos porcentajes de hojas, alto de tallos y alto de materia seca nos indica que el cultivo se encuentra en un estado avanzado de su ciclo de producción y la calidad sería baja debido al bajo aporte proteico y un alto porcentaje de fibras lignificadas. A continuación se presentan los histogramas de frecuencia de valores de digestibilidad para gramíneas y leguminosas templadas y tropicales. Se puede observar que las gramíneas templadas C3 presentan mayor valor de digestibilidad que las gramíneas tropicales C4. En las leguminosas, los dos tipos son plantas con metabolismo C3 y si bien las templadas presentan mayor digestibilidad que las tropicales, no es tan marcada la diferencia como lo es en las gramíneas. Para la determinación de la calidad de los forrajes, nosotros podemos trabajar de dos maneras, con el animal o sin animal a través de métodos de laboratorio. En ambos casos, los métodos utilizados son destructivos porque necesita consumir o ser cortado el forraje para su posterior evaluación. Si trabajamos con el animal, tenemos dos alternativas para medir digestibilidad: la digestibilidad in vivo o la digestibilidad in situ. Para la determinación del coeficiente de digestibilidad in vivo se han utilizado varios métodos. Dentro de ellos, los más importantes son el de colección total de heces y el de las proporciones utilizando indicadores. Operacionalmente, implica medir diariamente el consumo animal, realizar la colección fecal 1 o 2 veces al día a una misma hora y sin contaminarlas, y mantener los arneses en su sitio. Se mide lo que el animal ingiere y lo que defeca. La diferencia entre estos valores es la fracción del alimento digerida. Las desventajas que presenta este método, desde el punto de vista práctico, son: es laborioso, requiere de jaulas de colección o arneses, necesita personal preparado, presenta un alto costo de mantenimiento animal y no se pueden utilizar hembras en los ensayos. Para determinar la digestibilidad con este método, la muestra de forraje seco se coloca en una bolsa de nylon, filtrante u otro tejido indigerible de una porosidad determinada y luego se coloca dentro del rumen del animal fistulado y se incuba en anaerobiosis. Después de un tiempo determinado, que puede ser 0, 4, 8, 16, 24, 48 horas, se va retirando las bolsas y se determina su peso. Con la diferencia entre la cantidad de muestra inicial y final retirada en cada uno de los tiempos, se calcula la cantidad de muestra desaparecida o degradada. Esto nos permite elaborar una curva de degradabilidad del alimento en el tiempo. En el laboratorio también es posible determinar la digestibilidad del forraje. En este caso, la técnica utilizada se llama digestibilidad in vitro. Para ello podemos utilizar la metodología de Tilly-Terry, que trata de simular la fermentación ruminal del alimento en un laboratorio, o la técnica de producción de gas, que correlaciona el volumen de gas producido durante la fermentación del forraje con su digestibilidad. En los laboratorios actualmente se utiliza una incubadora in vitro llamada DAISY, que replica artificialmente las condiciones del rumen, tanto la temperatura, el pH, anaerobiosis, nutrientes, etc. Para ello debemos trabajar con licor ruminal, una solución buffer similar a la saliva y la muestra en bolsita filtrante. Luego se hace fermentar esta mezcla a temperatura del rumen, 39 grados centígrados, y por un periodo de 24 a 48 horas. Pasado ese tiempo, se pasa a una fermentación ácida. Con la diferencia entre el peso inicial de la muestra y final, se procede al cálculo de la digestibilidad. En el laboratorio también podemos realizar otras determinaciones analíticas según trabajemos con la metodología de Bende o Van Suss.
Como dijimos en la clase anterior, el análisis desarrollado por Van Sust permite realizar una mejor estimación de los componentes de pared celular y estimar así la digestibilidad del alimento. Generalmente, los análisis solicitados en el laboratorio son materia seca, porcentajes de proteína, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, lignina, extracto etéreo y en el caso de los silajes, el pH. En esta diapositiva podemos observar a la izquierda el análisis proximal o de Bende y a la derecha el análisis de Van Sust. En la parte central se encuentran los componentes celulares que quedan comprendidos en cada una de las determinaciones. Es importante remarcar que el valor de fibra bruta o cruda determina el contenido de celulosa y solo una porción de la lignina. Por lo tanto, subestima el valor de la fibra del forraje. En cambio, el análisis de Van Sust determina la composición porcentual de todos los componentes de la pared celular y permite estimar la digestibilidad con mayor aproximación a la realidad. En este caso, se utiliza la ecuación sumativa que utiliza los tres valores para realizar el cálculo. Existen también otras ecuaciones en donde se utiliza el valor de fibra detergente ácido para estimar la digestibilidad del forraje. En el laboratorio, las muestras deben ser ingresadas y registradas. Luego se pesa una submuestra representativa y se coloca dentro de la estufa de secado perfectamente identificada. Posteriormente, se procede al secado del material a 60 grados centígrados hasta peso constante. Con los valores de peso fresco y seco del material colocado en la estufa, obtenemos el porcentaje de materia seca a 60 grados. Una vez seco este material, se lo muele a un tamaño de partículas de 1 milímetro. La muestra molida es la que utilizaremos para realizar las determinaciones analíticas de laboratorios. Debemos remarcar que al valor de materia seca obtenido a 60 grados, luego tenemos que hacer una corrección para llevarlo posteriormente a valor de materia seca a 105 grados. En la determinación de nitrógeno total o proteína bruta, debemos pesar una pequeña cantidad de muestra seca y molida y colocarla dentro de un tubo de ensayo al cual le vamos a agregar selenio y ácido sulfúrico. Luego, esos tubos son llevados a un bloc digestor donde se eleva paulatinamente la temperatura hasta llegar a 400 grados centígrados. Se mantiene a esa temperatura y se digiere hasta que las muestras quedan transparentes. Después se retira del digestor, se deja enfriar y en este proceso el nitrógeno de la muestra es transformado en sulfato de amonio. Una vez que la muestra se enfrió, se la diluye hasta un volumen determinado, se agita bien, se toma una alícuota de esa solución y se la introduce en un balón de destilación. Luego agregamos una cantidad medida de hidróxido de sodio y comenzamos con la destilación durante 10 minutos. El amonio liberado es retenido en una solución de ácido bórico que contiene una mezcla de indicadores que registrarán el cambio en el pH. Es así que la solución de ácido bórico cambia del color morado al verde. El nitrógeno, luego de este proceso, es transformado a borato de amonio. Para terminar el proceso, debemos cuantificar la cantidad de amonio presente por medio de una titulación con ácido valorado. En función de los mililitros de ácido utilizado para neutralizar la solución de borato de amonio y el peso de la muestra, se calcula la cantidad de nitrógeno y el porcentaje de proteínas. En la determinación de fibra detergente neutro por el método de Van Sust, la muestra molida se pesa y se coloca en un tubo de ensayo. Luego se agrega sulfito de sodio y solución detergente neutro y se hierve a 115 grados durante 1 hora. Posteriormente, el contenido del tubo es filtrado a través de un crisol filtrante y ese crisol se enjuaga y se seca en la estufa para determinar el peso seco de la fibra retenida. Con el peso de la muestra inicial y el peso de la fibra retenida se calcula el porcentaje de fibra detergente neutro. En la determinación de fibra detergente ácido se utiliza la misma secuencia de pasos descritas en la diapositiva anterior. La diferencia está en que tenemos que utilizar un detergente ácido que permite solubilizar la hemicelulosa. El empleo de crisoles filtrantes
es trabajoso y no nos permite procesar un número alto de muestras en un día, ya que debemos filtrar una por una las muestras en sus respectivos crisoles. Actualmente en los laboratorios se utiliza este analizador de fibras que permite analizar 11 muestras en una hora. La muestra se coloca en una bolsa de nylon que se sella con calor y se la coloca dentro de la cuba de digestión junto con la solución a utilizar. Se cierra y se procede al hervido de la fibra al mismo tiempo que se realiza el filtrado, ya que las bolsas tienen una porosidad determinada. Terminado el proceso, las bolsas se secan y se determina el peso de la fibra retenida. El porcentaje de fibra se calcula conociendo el peso inicial de la muestra y el peso de la fibra retenida. Este equipo nos permite determinar la fibra detergente neutro y la fibra detergente ácido de manera independiente, pero también permite hacer una determinación secuencial. En este último caso, primero determinamos la fibra detergente neutro y luego a esa misma bolsita le determinamos la fibra detergente ácido. De esta forma, disminuimos los costos porque permite utilizar menos cantidad de bolsas filtrantes. Para determinar el porcentaje de lignina, colocamos la misma bolsa, luego de obtenida la fibra detergente ácido, en una solución de ácido sulfúrico al 72% durante 3 horas. Luego se enjuaga, se seca y el residuo obtenido es la lignina. Para su cálculo, debemos conocer el peso inicial de la muestra en la determinación de fibra detergente ácido y el peso del residuo obtenido. A continuación, le dejo la bibliografía de consulta para la clase. Muchas gracias por su atención.